Las flores a todos mis hermanos. Por ejemplo, aquí está nuestra hermana Michelle, está nuestra hermana Yolanda, está nuestra hermana Araceli, nuestra hermana Cristi, nuestra hermana Beatriz, miembros de la iglesia aquí local. Y pues es importante, amados hermanos, y bueno, obviamente si alguien nos ve de otra congregación, también es importante porque lo van a poder aplicar en su iglesia donde ellos tienen su membresía. Pero es muy importante, amados hermanos, este tema, como lo es, bueno, como lo son todos los temas bíblicos, pero esto tiene que ver con la asistencia y la puntualidad. Ya lo había anticipado por ahí en WhatsApp, en el grupo, y también pues a través de la página. Así que, bueno, primeramente, hermanos, vamos a entender qué es una iglesia local. Acordémonos que la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la iglesia universal que está en todo el mundo, la iglesia de Cristo, pero, por ejemplo, en Romanos 16:16 habla de las iglesias de Cristo en el sentido local. Entonces, ¿qué es una iglesia local, amados hermanos? Una iglesia local no es simplemente, pues, algunos cristianos, sino que es un grupo de cristianos que tienen, el grupo de cristianos que seamos aquí, 10, 15, 20, 30, 50, 100, la cantidad que seamos, somos un grupo que tenemos el acuerdo, que todos estamos de acuerdo, de formar una congregación local para funcionar según las enseñanzas del Nuevo Testamento, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que nos reunimos pues para adorar, Efesios 3:21, para adorar, para edificarse, ¿verdad? O para edificarnos a sí mismo. En Efesios 4:11 y 12 nos lo dice, para hacer la obra del evangelismo, hermanos, Mateo 28:19, para edificarse, bueno, ya lo dijimos, para la obra del evangelismo, Mateo 28:19, primera Timoteo 3:15, y también para el ministerio a los pobres, para ayudar a aquellos que más lo necesitan, y obviamente pues también entre los santos, primero a los Corintios 16:1 y 2, y Romanos 15:26. Entonces, la iglesia tiene que establecer, amados hermanos, un orden. Acuérdense que la palabra de nuestro Dios, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, nos dice que se haga todo decentemente y con orden. O sea, todo lo que hagamos obviamente se tiene que hacer ordenadamente. Estamos hablando de servicios, estamos hablando de fechas, estamos hablando de horarios. Y los que quieren ser miembros, ¿verdad?, de la congregación, o los que ya son miembros de esta congregación local, obviamente, ¿verdad?, aceptan ese orden, ¿sí? Aceptamos ese orden. Obviamente, si yo no puedo, por ejemplo, cumplir con el orden que la iglesia ha establecido, los acuerdos, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo con el plan que tienen para evangelizar, si yo no estoy de acuerdo en los horarios que tienen para reunirse, bueno, ahorita pues obviamente los miércoles estamos a través de este medio, ¿sí?, a través de en línea, pero por ejemplo los domingos, si yo no estoy de acuerdo en los horarios que tenemos para los domingos, no voy a poder asistir, no estoy de acuerdo, no me favorecen, ni los miércoles puedo ver las transmisiones, no puedo, entonces pues yo no, ya tendría que pensarla yo, si quiero pertenecer a esta iglesia local o me uno a otra, pues que yo sí esté de acuerdo con los horarios, etcétera. Pero si todos somos miembros de aquí, hermanos, ¿sí? Si aceptamos ser miembros de aquí es porque estamos de acuerdo, ¿sí?, de las reuniones, de los horarios, de los días, de las transmisiones, del plan de evangelismo, del plan para el trabajo de aquí en cuanto a las mujeres, para dar clases, para hacer el aseo, en el caso de los varones, ¿verdad?, para presidir, para trabajar, etcétera, hermanos. No sé si me esté dando a entender, pero todos estamos en ese acuerdo, todos lo aceptamos, ¿sí? O por lo menos la mayoría pues estamos ya aceptando esto. No tenemos entonces, hermanos, el derecho de decidir si vamos a asistir a cada reunión de la iglesia porque ya tomamos esa decisión cuando decidimos pues nosotros ser miembros. Entonces aquí, hermanos, es hipocresía
profesar ser miembro de una congregación, óiganlo muy bien, y no aceptar el orden establecido. No sé si me esté dando a entender, es decir, si yo soy miembro de esta iglesia, pero pues no estoy de acuerdo con los horarios, no estoy de acuerdo con el plan que se tiene para evangelizar, yo no estoy de acuerdo con el plan para las clases de niños, en el caso de las hermanas, yo no estoy de acuerdo en que quiero hacer esto, que quiero trabajar, o que quiero meterme en este rol del aseo, etcétera. Bueno, pues ahí, de todos modos, yo estoy asistiendo, pero no estoy cumpliendo, pues ahí ya es otra cosa. Cristo, hermanos, debemos de saberlo, porque ahí en Apocalipsis 2, 3, si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, nos dice que Cristo inspecciona las iglesias, hermanos. Él inspecciona, repito, las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, ustedes pueden leerlo en sus Biblias, en donde habla a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y la examina. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aprueba lo bueno en ellas, ¿sí? Aprueba lo bueno en ellas, pero también Él insiste, hermanos, en que se deben de hacer los cambios necesarios o ser rechazados. Es decir, si no hay una corrección, Cristo dice rechaza a cierta iglesia, ¿verdad? Ahí lo podemos leer en Apocalipsis 2:3, a la iglesia en Éfeso y pues todas las demás, ¿sí? Muchas iglesias de Cristo tienen cualidades, ¿verdad? Cualidades muy buenas, pero a la vez, a veces se tienen prácticas que deben de ser cambiadas, corregidas, ¿sí? Por ejemplo, la de pasar por alto, hermanos, la ausencia y también, o la tardanza de miembros, porque acuérdense que, hermanos, este tema habla específicamente de la asistencia a las reuniones, de la puntualidad, específicamente hablando de eso. Y si nosotros estamos fallando en esto, si estamos fallando en la asistencia, si estamos fallando en la puntualidad, pues ahí se tiene que corregir esto, hermanos. Si yo estoy comprometido con la iglesia local, si yo estoy comprometido con la iglesia a la que soy miembro, pues y si estoy mal en esta área, tengo que corregirlo. La tardanza de miembros, la inasistencia de miembros. Aún, hermanos, pone en la lista de los que dirigen los servicios, ¿verdad? De los varones, a los que faltan a las reuniones o llegan tarde. Y esta práctica debe cambiar, hermanos, porque esto es muy importante. ¿Qué pasa si yo, hermanos, llego tarde a las reuniones? ¿Qué pasa si yo falto muy seguido? Si yo tengo esta costumbre de estas prácticas. Bueno, estas prácticas deben de cambiar porque no solamente deshonran, óiganlo muy bien, no solamente deshonran a la iglesia por la cual Cristo murió, porque Cristo murió por la iglesia, hermanos. La iglesia a la que usted es miembro, amado hermano, amada hermana, si me está poniendo atención, esa iglesia a la que usted es miembro, esa iglesia local, Cristo murió por ella. Y entonces si yo estoy siendo negligente en las asistencias, estamos deshonrando no solamente la iglesia por la cual Cristo murió, Hechos 20:28 dice que Él la compró con su sangre, sino que también estamos deshonrando a Cristo. ¿Sí? Deshonramos a la iglesia y deshonramos también a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él está presente. Acuérdese lo que dice Mateo 18:20, usted lo sabe de memoria, ¿sí? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Fíjese qué importante es esto, hermanos. Muchos sabemos este versículo de memoria, muchos lo conocemos, pero cuando nosotros llegamos tarde, cuando nosotros faltamos a las reuniones, estamos deshonrando a ese Señor, a ese Cristo, ¿verdad? Que promete estar en medio, ¿verdad? Es como si, un ejemplo muy sencillo que siempre se utiliza, hermanos. Si usted, el presidente de la República, decidiera ir a su casa, hermanos, y estar ahí a las 5 en punto de la tarde, ¿usted lo haría esperar? ¿Usted llegaría tarde? Bueno,
Cristo aquí está esperándolo a la hora que la iglesia ya acordó. Por ejemplo, nosotros acordamos de reunirnos a las 10 de la mañana, un domingo, y el próximo domingo a las 7 de la tarde, ¿sí? Y todos lo acordamos y todos estamos de acuerdo. Y luego, entonces va a hacer esperar a Cristo, o lo va a dejar plantado, no asistiendo a las reuniones. Aquí no aplica eso de mejor tarde que nunca, ¿verdad? Porque no estamos hablando de las reuniones, estamos hablando de que Cristo está aquí esperándonos, hermanos, para que como iglesia le adoremos, le glorifiquemos. Todo miembro debe desear de todo corazón que la iglesia sea como la que Pablo describe, hermanos, allá en Efesios 5:26. ¿Cómo la describe? Dice, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. ¿Sí? Santa y sin falta. Debemos sentirnos contentos, amados hermanos. Debemos de sentirnos contentos, debemos de sentirnos agradecidos y orgullosos, hermanos, felices de ser miembros de la iglesia que Cristo edificó, de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Entonces, hermanos, en primer lugar, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, según Efesios 3:21, dice, a Él sea la gloria, y ponga mucha atención, ahí en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Sí, ponga mucho cuidado ahí, subraye esta frase, a Él sea la gloria en la iglesia, Efesios 3:21. Adoramos, hermanos, a Dios ahora, como preludio, hermanos. Esto es importante. Nosotros adoramos aquí como preludio a la alabanza que le daremos en la eternidad, en el cielo, porque eso es lo que vamos a hacer. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, los que no tienen deseos, hermanos, o ese deseo ferviente de adorar a Dios en todos los servicios de la iglesia, eso lo hemos dicho muchas veces, hermanos. O sea, si nosotros no queremos adorar aquí en el cielo, si no tenemos ese fervor, ese deseo, esa hambre de la palabra y de adorar a Dios, déjenme decirles que no van a ser felices en el cielo. Yo no sé para qué quieren ir al cielo y por qué tendrían ese deseo, hermanos, si en el cielo es lo que vamos a hacer, vamos a alabar a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, esos hermanos que faltan mucho y que no tienen ese deseo de adorar a Dios, o serían fastidiados, hermanos, y aburridos, porque el alabar a Dios, amados hermanos, será la actividad principal en el cielo, hermanos. Eso es lo que vamos a hacer, es la actividad principal. Y si no adoramos aquí, hermanos, si no tenemos ese deseo, esas ganas, entonces ¿para qué queremos ir al cielo, hermanos? Si esa va a ser nuestra actividad principal. Estamos hablando de la adoración. Ahora, si hablamos de las oraciones, del orar a nuestro Dios, el primer acto de adoración, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos, en el servicio? Cuando comenzamos, ¿cuál es lo primerito que hacemos? Pues es orar. Ahora, los que no asisten, o hay muchos hermanos que llegan pues después de la primera oración, ¿sí? Entonces los que no asistan o lleguen tarde, estoy hablando después de la primera oración que hacemos para ponernos en manos de Dios, para pedirle que Él sea con nosotros, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos hable a través de su palabra, para que Él sea con nosotros. Y los hermanos que no llegan o que llegan tarde indican que Dios no es digno de esa oración. Muchos tenemos en poco la primera oración y decimos, no, bueno, pues con que llegue antes de los cantos, antes de los himnos, ¿sí? No le hace que me brinque la primera oración. Estamos menospreciando, hermanos, la oración a nuestro Dios, ¿sí? La iglesia, hermanos, hace oración desde el primer siglo, hermanos, los primeros cristianos, ¿verdad? Los podemos leer, por ejemplo, ya en 1 Corintios 14:23 y en Hechos 12:5 vemos la oración de la iglesia, hermanos, ¿sí? Pero si uno no está en la reunión, si solamente uno falta, no está en la reunión, entonces el no asistir a los servicios, hermanos, de la iglesia, por causa pues ya sea del trabajo,
ya sea por la negligencia simple y sencillamente, ya sea por la desidia, o el simplemente por poner otra cosa, hermanos, primero, antes que la reunión, cualquier cosa. ¿Qué indica entonces, hermanos? Si la actividad de la iglesia es la oración y no estamos asistiendo, ¿qué indica? Pues que Dios no es digno de las oraciones, hermanos, de esta iglesia en esos servicios. Que el alabar a Dios, el darle gracias, hermanos, porque en las oraciones siempre damos gracias por todo. El darle gracias, el agradecerle, el orar por los enfermos, por las necesidades y otros, no importan, porque yo no asisto, porque yo llego tarde, etcétera, hermanos. Fíjense la gravedad de todo esto, de asistir tarde o de no asistir. Estamos menospreciando, estamos siendo ingratos porque no estamos yendo a nuestro Dios en oración con la iglesia y darle gracias. La ausencia, hermanos, indica indiferencia. ¿O qué es lo que los hermanos pensarán, hermanos? Cuando un hermano no está, cuando un hermano, dos hermanos, tres no están en la reunión el domingo, que ya empezó, que ya estamos cantando, alabando, y vemos que nuestros hermanos no llegan. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que viene, primero que se viene a la mente? Pues la indiferencia. La ausencia indica indiferencia. La ausencia indica ingratitud, desprecio a Dios, a Cristo y a su iglesia. Porque, hermanos, pues si alguien no está, pues quiere decir que pues no estamos, Él no desea la presencia de nosotros o es menos, ¿verdad? Estamos despreciando a la iglesia y a Cristo. Cuando nosotros concluimos, decimos todo el resto, hermanos, como sabemos. El que está dirigiendo la oración, ¿verdad? Y el resto cuando termina, ¿qué se dice? Amén. Que ya sabemos que amén significa pues así sea, 1 Corintios 14:16, pero hermanos, si no estamos en la reunión, pues obviamente no decimos amén a las oraciones, es decir, que no estamos de acuerdo, ¿sí? Con todo aquello que se está pidiendo, aquellas necesidades, ya no está nuestra voluntad de que así sea todo lo que la iglesia necesita, todo lo que la iglesia pide a Dios. Entonces fíjense la gravedad y las consecuencias, hermanos, de no asistir o de llegar tarde y de brincarse pues la oración principal. Ahora, cuando nosotros cantamos a Dios, Colosenses 3:16, que dice que enseñar, amonestar unos a otros con himnos, cantando a Dios, dice Colosenses 3:16, el cantar, hermanos, como decía hace unos momentos, será una de las actividades principales en el cielo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde dice? En Apocalipsis 14. Usted léalo ahí en su Biblia, en su hogar, hermanos. Lea Apocalipsis 14, del 1 al 3. Léalo. La iglesia obedece, hermanos. La iglesia obedece este texto el domingo, hermanos, en todos los servicios. Pero no hacemos. La ausencia indica que el alabar a Dios y el enseñar, el exhortar, como dice Colosenses 3:16, a los hermanos, pues no nos importa, nos da igual que el trabajo, hermanos, o la visita o el viaje, ¿verdad? Porque esas son las consecuencias o las razones principales por las que muchas veces no asistimos. Porque el trabajo, ¿verdad? Porque tengo que trabajar o porque me llegó la visita o porque es que, hermano, tuve que hacer un viaje o porque, hermano, tuvimos que ir a las compras u otras cosas. Indicamos que todas esas cosas son más agradables, ¿sí? Es decir, es más agradable recibir la visita, es más agradable el trabajo, ¿verdad? Es más agradable ir de viaje, ¿sí? Que alabar a nuestro Dios, que cantarle y que exhortarnos los unos a los otros. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quieren ir al cielo donde van a dedicar tanto tiempo en cantar alabanzas a Dios? Hágase esta pregunta, sobre todo aquellos hermanos que faltan a las reuniones por cualquier cosa o por cualquier asunto que le demos más importancia. Quieren ir al cielo,
¿sí? Donde van a dedicar tanto tiempo a cantar y alabar a Dios, si aquí no lo hacemos, hermanos, déjenme decirles que serían miserables en el cielo. Así, tajantemente. Dice Hebreos 2:12, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos en todos los servicios de la iglesia. Hebreos 2:12. Ahora, hermanos, eso es en cuanto a la alabanza. ¿Qué hay de los estudios? ¿Qué hay de las predicaciones? Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2, amados hermanos? Dice que debemos de desear como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Desear, dice el apóstol, de nacer esa hambre de estudiar, de escudriñar. ¿De qué manera? ¿Cómo? Dice, como el niño recién nacido desea, pues la leche es su alimento, ¿verdad? ¿Cómo desean los niños, hermanos, la leche, su alimento? Bueno, de esa manera nosotros debemos de desear, hermanos, la palabra de Dios, el estudio de su palabra, ¿sí? Sea el estudio, sea las predicaciones, tenemos que tener esa hambre. El conocimiento bíblico, hermanos, de muchas iglesias de Cristo es deficiente. Ahora, hermanos, fíjense, si algún maestro competente diera examen bíblico a la iglesia de la cual usted es miembro, por ejemplo en esta, aquí de las Flores, si alguien les aplicara un examen bíblico, ¿con qué calificación saldría usted? ¿Con qué calificación? ¿Con una A, con una D, con una F? O bueno, como calificamos aquí, cuando se califica en México, con un 10, con un 5, con un 6, con un 7. ¿Cómo saldría usted? Si nosotros, bueno, de hecho aquí muchas veces aplicamos exámenes de los estudios que hemos estado llevando. Pero aunque haya esta deficiencia del conocimiento bíblico, hermanos, algunos no asisten a todos los servicios o no llegan con puntualidad. Y los que no asisten no solo insultan a Dios, hermanos, no solamente insultan a Dios, sino también a los maestros y al predicador. ¿Por qué, hermanos? ¿Ustedes creen que, bueno, yo creo que sí se dan una idea? ¿Qué tan fácil es preparar un sermón? ¿Qué tan fácil, qué tan sencillo es preparar un estudio bíblico? Algunas de las hermanas de aquí de las Flores están empezando a predicar y tienen algún tiempo ya predicando. Ahora yo les pregunto, ¿es sencillo hacer una clase, un tema, una predicación? ¿Sí? Se requiere de esfuerzo, se requiere de estar pensando, se requiere de estar analizando textos, buscando comentarios en internet, buscando otras versiones, buscando, ¿cómo se dice? Definir una palabra para que se entienda, etcétera, etcétera, hermanos. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil, hermanos. Se requiere tiempo, paciencia. Se requiere de estarse ahí, pues, tal vez desvelando. Entonces, hay un esfuerzo, hermanos, para preparar las predicaciones. Hay un esfuerzo para preparar las clases. ¿Y qué pasa, hermanos? Nosotros, pues, no le damos esa importancia, ¿verdad? Faltamos. No importa que el hermano se haya preparado, la hermana, en dar su clase, pues a mí me da igual y no voy. ¿Sí? Debemos de tener esa conciencia. ¿Sí? Entonces, los que no asisten o llegan tarde no solo insultan a Dios, sino también a los maestros, al predicador, pues su ausencia dice que no vale la pena asistir a clases y servicios. O sea, nos da igual. Nos da igual la clase que estamos llevando, nos da igual el tema que ya se anunció que se va a predicar, etcétera. Y pues ya cuando voy, yo no sé ni quién va en el estudio y pues es un desorden en nosotros. Entonces, ese es el problema en cuanto a las predicaciones, los estudios. También nos reunimos para la edificación de la iglesia. Efesios 4:12 dice para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces,
Estamos hablando del crecimiento, estamos hablando de que asistimos para crecer, para ser maduros en la fe. Hebreos 5, 12 al 14. Ahora, acuérdense que ahorita leíamos Pedro, que debemos de desear la leche, ¿verdad? Espiritual, la palabra de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos contentos con leche y nada más? ¿Sí? ¿No queremos el alimento sólido también? Cada asamblea, cada clase es para enseñar, hermanos. Es para enseñar, es para exhortar, como esta clase, por ejemplo, este estudio, este tema. Los temas son para exhortar, reprender, edificar, para crecer, para madurar, hermanos, para madurar. Queremos que nuestros hijos, hermanos, queremos que nuestros hijos crezcan o que se queden ahí en esa estatura, que no maduren. ¿Queremos? Bueno, Dios también desea eso de usted como cristiano. Ahora, ¿por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela, hermanos? ¿Para qué? ¿Por qué insistimos en que estudien? ¿Por qué los reprendemos a que estudien? ¿Por qué los presionamos tal vez para que hagan sus tareas? ¿Por qué nosotros esperamos resultados de ellos? Que tal vez en un semestre les fue mal y sacaron o pasaron con 6 o con 7. Y nosotros esperamos que para la próxima pues sea un 8, un 9 o un hasta 10, pues mucho mejor. Pero ¿por qué les exigimos esto, hermanos? Que vaya un avance. O que tal vez reprobó cierta materia. Bueno, la próxima quiero que la pases con un 6, con un 7, pero que la pases. ¿Pero por qué, hermanos? Esperamos que ellos avancen en la escuela. Bueno, Dios quiere, hermanos, que usted también avance. Dios quiere que usted crezca en conocimiento de la palabra de Dios, que no se quede estancado allí. ¿Sí? ¿Cuál es más importante, hermanos? ¿La escuela secular o la escuela de Dios? ¿Qué es lo más importante para usted? Quiero que lo medite en su mente y que se haga una respuesta, pero sobre esa respuesta que usted actúe. Que cada uno de nosotros actuemos conforme a esa respuesta que vayamos a dar. ¿Qué es más importante? ¿La educación secular o la educación espiritual? Hágase esta pregunta y contéstese a sí mismo. Ahora, ¿por qué no crecieron los hebreos, los judíos, hermanos? ¿Por qué no crecieron ellos? Por la misma razón por la que muchos miembros no crecen ahora, hermanos. Exactamente por la misma razón. Hebreos 5:11 y Hebreos 6:12, ahí nos da la respuesta. Dice ahí, son perezosos, no asisten fielmente o no llegan temprano porque no quieren poner a la iglesia en primer lugar. ¿Sí? El sábado, hermanos, en la noche tal vez hubo alguna fiesta, alguna cena, alguna actividad, ¿sí? O tal vez estaban viendo alguna película, algún video muy largo y por estar pues desvelados, ¿qué pasa? Pues nos levantamos tarde, hermanos. Nos levantamos con mucho sueño, ¿sí? O sea, sin ganas, con pereza, con flojera, ¿verdad? Como decimos. Bueno, dice Proverbios 6:10, un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Está hablando de la pereza. Simplemente, hermanos, no pueden dar o no podemos dar al Señor lo mejor, hermanos. No podemos darle, fíjense, hermanos, fíjense que no podemos darle a nuestro Dios 10 o 15 minutos para llegar a la reunión temprano, a buena hora. Haga un compromiso usted, hermano, hermana, que está viéndonos a través de este medio en este momento. Haga un compromiso, si usted lo quiere, ¿verdad? Yo no forzo a nadie, pero yo creo que usted haría un compromiso de darle a Dios 10 minutos. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto son 10 minutos? Usted me va a decir, pues nada, no son mucho. ¿Cuánto pasan en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, o qué sé yo, tantas plataformas, tantas redes sociales que hay? ¿Cuántos minutos pasa? ¿2 o 3? 10, 15, una hora, media hora, 2 horas. Ahora, haga un compromiso y dele 10 minutos a Dios. Dele 10 minutos a Dios y llegue, ¿verdad? 10 minutos antes de la reunión.
Haga un compromiso. Si usted quiere, ¿verdad? Comprométase con Dios, no conmigo, no con la iglesia. Comprométase con Dios y dígale al Señor, yo te voy a dar 10 minutos para llegar a buena hora a la reunión de la iglesia. Ya te he robado tal vez, ya te he quitado tal vez tiempo, ¿sí? Entonces, hermanos, no podemos darle 10 o 15 minutos más para llegar a la reunión a buena hora. ¿Cristo no merece tal sacrificio, hermanos, de sueño? ¿Usted cree que no lo merecen esos 10 minutos? 15 minutos para obedecer. El perezoso, hermanos, no llega temprano a la reunión, ni siquiera a tiempo, ¿verdad? Porque para él, pues, Dios no es digno de la primera oración, tal vez. No es digno de las clases, de estar ahí desde que comienzan las clases bíblicas. No son dignas de buen orden. Está bien, ¿verdad? Pues llegar tarde, distraer tal vez a los que sí llegan temprano. Recordemos, hermanos, los textos que hablan de perfeccionarnos. Por ejemplo, 2 Corintios 13:11, sed perfectos, dice. Colosenses 1:28 dice, perfecto en Cristo Jesús. Debemos ser perfectos en amor, Mateo 5:48, en conocimiento, Hebreos 5:14, en santidad. 2 Corintios 7:1, en unidad. 1 Corintios 1:10, Efesios 4, perfeccionar, dice, a los santos. Entonces, fíjense la gravedad de llegar tarde, hermanos, o de no asistir, las oraciones, la adoración, las predicaciones, los estudios. Nos reunimos también pues para evangelizar, hermanos. Desde luego hacemos esto principalmente en la obra personal. Personalmente todos debemos de estar evangelizando, hermanos, practicando la obra de evangelismo, pero tenemos también, por ejemplo, algún visitante. Los domingos pueden visitarnos en todas las reuniones y queremos enseñarles, hermanos, y animarles a obedecer. O sea, cuando viene una persona, hermanos, que no es miembro de la iglesia, que nos está visitando, tal vez el esposo de una hermana, tal vez la esposa de un hermano, tal vez el amigo de un hermano, qué sé yo, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, o sea, están viniendo a la iglesia. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? Evangelizarlo, ¿verdad? Todos debemos de evangelizarlo, debemos de animarle, debemos de decirle, oye amigo, pues qué bueno que nos visitas, adelante, ¿verdad? Te esperamos la próxima semana en lo que podamos ayudarte, algún estudio, etcétera, etcétera, hermanos, el evangelismo, dale un folleto, qué sé yo, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, los visitantes observan muchas veces, qué triste, hermanos, es esto, qué triste, que venga un visitante y que vean las bancas vacías. Qué tristeza. O llegan a los hermanos, o ven llegar a los hermanos a medio servicio. Hermanos, mediten esto, hermanos. Por favor, medítelo. ¿Es correcto esto? Que los visitantes vean que los miembros llegan a medio culto, a medio servicio, o que no asisten, o que, este hermano pues no está viniendo, no viene. Entonces muchas veces los visitantes observan las bancas vacías, algunos miembros no están presentes para saludarles, darles la bienvenida, no están para animarles a volver, ¿sí? No están para ofrecer estudios con ellos en su hogar, etcétera. Y esto indica falta de interés. Otra vez, hermanos. Esto indica falta de interés, pasión de esa persona. El no asistir el domingo, hermanos, a todos los servicios y el servicio o los servicios que lo estamos haciendo en línea, hermanos, entre semana estamos en línea. Pero fíjense que hay algo muy, muy curioso, ¿verdad? Ahí en Facebook, por ahí alguien publicó que hay hermanos que hasta a los servicios en línea llegan tarde o están ausentes. ¿Por qué, hermanos? Porque se está llevando el servicio, se está llevando hasta su hogar, hasta la comodidad de su hogar. Y aún así, ¿verdad? Prendemos ya ahí el celular tarde o de plano se me olvidó. Ah, no, pues no estuvo, hermano.
porque tenía otras cosas que hacer. Yo pregunto, hermanos, ¿qué va a pasar cuando volvamos ya pues entre comillas, a la normalidad de ya asistir los miércoles aquí? Si cuando estamos desde nuestros hogares no prendemos ahí el aparato para estar al pendientes. Entonces esto indica solamente falta de interés, hermanos, en Dios, en la salvación de las personas y a los servicios entre semana. Hebreos, hermanos, ya vamos a terminar. Vamos a ver la hora. 5:24. Bueno, ¿qué les parece, hermanos? Porque todavía hay cosas que ver en cuanto a la asistencia, la puntualidad. Pero yo creo que hasta aquí y el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a seguir analizando otros puntos. Pero creo que hasta aquí, yo creo que se ha sido muy claros, hemos sido muy claros en cuanto a las inasistencias, en cuanto a la impuntualidad. Es algo muy grave, hermanos, es algo muy triste, es algo que a Dios no le agrada. Estamos rompiendo con el orden, estamos rompiendo, hermanos, con la comunión y con todas estas cosas que Dios nos ha mandado. Amados hermanos, no lo hagamos más. Si usted o si alguien está en esta situación, debemos de arrepentirnos y debemos de corregirnos y debemos de continuar adelante. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Que Dios les bendiga. A nuestra hermana Sujei Esquivel nos está saludando. Nuestra hermana Judith Infante Villegas, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dios les bendiga. Muchas gracias a nuestra hermana Elizabeth Infante Villegas también. Vamos a entonar un himno para pues terminar. Y el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, seguiremos meditando en esta palabra, hermanos. Bendiciones. Vamos a entonar el 75. Cantaré la maravilla. Himno 75. Cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré.